quiero también hablar de esto. Son muchas cosas que uno quisiera compartir. Y voy a un punto controversial. Quizás este no es apto para rabinos. Y me le van a poner, porque esto lo vamos a subir a YouTube, me le van a poner no apto para rabinos. Va a ser el punto. No apto para rabinos. La iglesia es del sábado, es del domingo o es del lunes. Según la Escritura, según la Biblia, ¿la iglesia de qué día es? Según la Biblia. No te estoy preguntando según el rabino fulano. No te estoy preguntando según el pueblo judío. No te estoy preguntando según el pastor fulano. No te estoy preguntando según el profeta sutano. Te pregunto, según la Escritura, ¿la iglesia de qué día es? Ok, entonces como que estamos entendiendo. Ok, ahora, ¿por qué se dice que es del día sábado? Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Génesis 2, versículo 2 y 3. Sin que existiera Israel, no existía judío, no existía nacionalidad. Existían inicialmente dos seres, al menos eso es lo que nosotros tenemos escrito. Si habían más, no sabemos, ese es el problema de Dios y lo demás. El asunto es que estamos hablando que creó a Adán y a Eva, o creó a los varones y a la hembra, en el capítulo 1 y terminando el capítulo 1, comenzando el capítulo 2, dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ok, siguiente verso. Ah, no, era el 2 y el 3, ¿no? Ya lo leímos. Ahora, ¿por qué el día sábado es especial por encima de los demás? Por un tema que no le compete ni a usted ni a mí. Dios ese día reposó. Pero por encima de los otros días, ese día Dios lo santificó y lo bendijo. Y eso es indiscutible. Eso no se puede discutir. Eso no se debate. Cuando también se dice, ¿y cuál es el día del Señor? Por así decirlo, es el día sábado. Y cada vez que en la Escritura aparece el día del Señor, se refiere al día sábado. Eso no es debatible, eso no se discute. Y no es lo que estamos discutiendo aquí. No es el debate del día de hoy. Ok, aquí no existía ni siquiera Israel. Moisés no estaba ni en los pensamientos de Adán, ni soñaba con eso. La ley aparece con Moisés, al menos de forma escrita, en el Sinaí. Siglos, milenios de hecho más tarde. Ok, el punto es que el día sábado es un día bendito. Y por cierto, es el séptimo día, es el último de los días. En el calendario occidental, si usted busca en la mayoría de los calendarios, los correctos, le van a colocar que el día domingo es el primer día de la semana. Pero se occidentalizó que el último día de la semana es el día domingo, y eso es falso. No es correcto. En el siglo, ya finales del siglo primero, comenzó a haber una guerra contra todo lo que era práctica del diseño original. Es decir, en lugar de descansar, ¿por qué el domingo es el día principal de reunión de los cristianos a nivel mundial? ¿Por qué? Porque es el día mundial occidental de descanso. ¿Quién determinó eso? Comenzó eso en el siglo primero, pero se oficializó y se institucionalizó en el siglo tercero, en el siglo 3. Entre el 321 y el 325, Constantino se encargó de eso, y Constantino es el padre fundador de la Iglesia Católica. Eso es historia, no me estoy inventando nada. Usted lo puede googlear, lo puede buscar y lo va a conseguir. Ahora, entonces, hay una tendencia inclusive cristiana que dice, de hecho dicen, los santos del séptimo día, o de los últimos días, pero incluso dice del séptimo día. Del séptimo día. Ok, ahora la mayoría de los cristianos dice, epa, se inventaron otra. La iglesia no es del sábado, la iglesia es del domingo. Ajá. ¿Y por qué la iglesia es del domingo? Bueno, porque resulta que el domingo fue el día que Jesús resucitó. Y como hay un antes y después de Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Ahora resulta que el día del Señor es el día domingo. Mateo 28, primeros versículos. Vamos a buscar Mateo 28.
1 y 2. Por favor. Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, en este contexto sí era el sábado, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Siguiente texto. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Lo demás historias fueron, es decir, ¿por qué es tradición que en el mundo cristiano occidental el día domingo sea catalogado como el día del Señor, que no es bíblico decir el día del Señor, por cierto? Porque si le catalogamos el día del Señor, entonces hay que catalogárselo a todos los días, ¿no? No el domingo. Y en este caso, bíblicamente, siempre la Biblia se refiere al día del Señor como el día sábado. Ok, resulta porque Jesús resucitó el día domingo, según. Ahí hay un debate y yo no me voy a meter en ese debate. El debate es el siguiente. No, resulta que no resucitó el domingo. Él resucitó realmente en la tarde del día sábado, que realmente eso fue lo que los números matemáticos, según con el calendario bíblico original, dan. Los números dan que él resucitó fue en la tarde, en la tardecita del día sábado. Pero precisamente como era un Shabbat, era un sábado, la gente no fue a la tumba sino hasta el día siguiente, al amanecer del día primero, que en este caso, ¿cuándo es? Domingo. Y cuando van a la tumba, ¿cómo la encontraron? Vacía. Porque en la tumba ya no estaba el que resucitó. Porque el que resucitó no está en una tumba. El que resucitó hoy está en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Muy bien. Entonces, entró el debate que el domingo no es el sábado porque resucitó fue el sábado. Bueno, pero los discípulos fueron el domingo. Y comenzó esta controversia que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces un pastor medio loco de Monte de los Olivos se le ocurre un tema y decirle, últimamente, chicos, la iglesia es del lunes. ¿Toma la broma? ¿Toma la broma? Ahora, estoy en apure porque no soy el único loco. Hay más gente loca que no somos tan locos, sino que tenemos una palabrita que se llama, anótela, se llama cosmovisión bíblica. ¿Cómo se llama? ¿Qué es cosmovisión? Ok. La cosmovisión, y agárrese esta palabra para usted. La cosmovisión es la forma o la manera en la que usted entiende, percibe o ve la realidad. Es su manera de ver el mundo. Por eso dije cosmovisión bíblica. Porque es muy probable que la forma como yo veo el mundo no sea exactamente la misma manera como usted la ve. El domingo pasado hablamos de que el mismo vaso, ahorita es una copa y esta está casi llena. El mismo vaso, por la misma cantidad de agua, puede ser percibida de distintas maneras. Mismo vaso, misma agua. ¿Qué la hace diferente? ¿Quién la interpreta? ¿Cómo la ves tú? Eso se llama cosmovisión. Es tu manera de interpretar, de ver, de visualizar la realidad del mundo, de la vida, de todas las cosas. Entonces, el tema es, según la cosmovisión bíblica, ¿cómo es la iglesia? ¿Y de qué día es la iglesia? Ahora, es muy importante porque gran parte de tus problemas o soluciones van a depender en gran medida, número uno, si el Señor está en ti. Pero número dos, si logras ver con los ojos de Él. Inteligencia espiritual. Hay personas que ustedes ven que tienen la capacidad, visión de águila, cosmovisión bíblica, visión de águila, que hemos hablado este año. Tienen la capacidad de poder ver cosas positivas aún dentro de las negativas. Que pueden ver lo bueno aún dentro de lo malo.
Que incluso dicen, mira, nos quedamos accidentados y qué chévere, es una oportunidad para que hablemos tú y yo. En vez de decir, naguará, si somos salados, nos llevaron, vamos a tener que echarnos que nos eche un brebaje, una broma, porque salimos de Guatemala para Guatepeor. Tú no sabes incluso si en algún momento que estás accidentado Dios te está librando de algo, por ejemplo. Pero todo va a depender de la manera como tú percibas las cosas, la realidad. Eso se llama ¿cómo? Cosmovisión. Así que ahora mismo, en este contexto, por ejemplo, se nos va la electricidad y dependiendo de la cosmovisión, tú vas a percibir la realidad. Puede ser una oportunidad de compartir en familia o si estás solito románticamente con tu esposa o no sé. O puede ser el peor sufrimiento de las próximas 3 o 4 horas. ¿De qué va a depender? De tu cosmovisión. Y por si usted dice, no, de mi cosmovisión. No, pastor, y el calor que estoy pasando también. Ahora, según la cosmovisión de uno, entonces la iglesia es del sábado. Mi pregunta es, ¿significa que entonces solamente somos iglesia los días sábados? Según la cosmovisión de otros, la iglesia es del domingo. Entonces pregunto, ¿significa entonces que la iglesia solamente es iglesia el día domingo? Entonces vamos a tener conceptos claros para iniciar y para empezar. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿Y qué te hace a ti y a mí iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesía. En hebreo, la palabra es más similar para usar sinagoga, pero básicamente significan las dos cosas prácticamente lo mismo. Significa asamblea, eclesía, asamblea o congregación. Y le hemos determinado religiosamente el término de, para hacerlo en otros idiomas, de iglesia. Pero lo que significa asamblea o congregación. Pero viene esa palabra eclesía, viene de una palabra, el origen de una palabra que se llama ecleo. Misma griega. Y ecleo significa llamar, convocar afuera. Entonces, según la cosmovisión tradicional, la cosmovisión evangélica tradicional, ¿qué es la iglesia? Y pareciera que solamente es iglesia los días domingos para algunos o los días sábados para otros. Y ya, cuando nos reunimos, hay una parte de verdad allí. Hay una parte de verdad. Porque si la palabra eclesía del original o sinagoga tiene que ver con congregación, ¿y qué es congregar? Reunirse. Más de una persona, 2 o más personas. Es reunirse. Congregarse es reunirse. Agruparse. ¿Verdad? Si cuando no te reúnes, entonces, ¿eres iglesia? Según la cosmovisión evangélica, la iglesia aquí, ¿quién es? Pero casi siempre nos referimos es al templo o al local. Ahora, Jesucristo cuando dijo la primera vez eclesía o sinagoga, ¿a quién se refirió? ¿Se refirió a un templo? ¿Se refirió a un local? ¿O se refirió a su asamblea? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 15 y 18. Y luego nos vamos a trasladar al 18 y al 18 y 19 del mismo Mateo. Mateo 16, 15 al 18. Él está con su grupo más íntimo de discípulos. Está con los 12.
y comienza a preguntarle. Hasta el momento a Jesús en Israel y hasta el momento la mayoría conoce a Jesús por uno de sus oficios. Porque no es el único, es uno de sus oficios. Y uno de sus oficios era ser profeta. Porque él estaba anunciando de parte de Dios lo que iba a acontecer de ese momento hasta el futuro. Y recuerden que antes de que llegara Jesucristo y Juan el Bautista, Israel pasó un espacio de silencio. No existió ni un solo profeta sobre la faz de Israel en 400 años. Es decir, Israel tuvo 400 años de silencio. Ni un solo profeta. Por eso, cuando aparece Juan el Bautista, las hormiguitas parecían detrás de Juan el Bautista. Porque en 400 años, 4 siglos, no había un profeta en Israel. Y aparece Juan el Bautista y le preguntan, mira, ¿tú eres el Mesías? Ok. Luego aparece Jesús y la gente lo está siguiendo como profeta. Él le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque le preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Versículos anteriores. Y le dicen, bueno, uno dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Ok. Hasta profeta. Y él le pregunta esto a nivel personal, íntimo, en su círculo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta? Hubo silencio también. Hubo silencio. Siguiente verso. Pero de repente alguien rompe el silencio. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En hebreo era Cefas, en griego era Petros, que significa piedra o piedra pequeña. Y este es otro mito que hoy vamos a desmontar aquí. Aquí hay una mala interpretación que por siglos se ha entendido. Dios no levantó su eclesía sobre Pedro, eso es falso. Y díganlo a todo pulmón y me lo meten en YouTube, en Instagram y por todos lados. Porque hoy hay que romper el silencio también como Pedro lo rompió. Jesús no edificó su eclesía sobre Pedro. Él edificó sobre el fundamento que Pedro acaba de decir. ¿Quién le dijo a Pedro que era él? Le dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento nadie le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo. De hecho, Jesús no se presentaba, yo soy el Cristo o el Mesías, que es lo que en hebreo es Machías. Ese es otro conflicto. Él no es Cristo, es Machías. Te pregunto qué significa Machías en castellano. Mesías. Te pregunto qué significa Cristo en castellano. Mesías. Entonces no es la misma broma, chicos. ¿Es la misma broma? Si te gusta Machías, es Machías, es Mesías. Y te gusta Cristo, es Mesías también. Punto. Ahora, Pedro le dice, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, wow, Simón, acabas de tener un chispazo de inteligencia espiritual, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo a ti también te digo, ya no serás Simón, que eres una pajita de doble ánimo que la mueven para allá y para acá, que a veces eres oposición y a veces eres gobierno, a veces eres republicano y a veces demócrata. Defínete, chico, ¿qué broma eres tú? Y yo también te digo, tú eres Pedro, es decir, roca, yo no voy a ser pajita. Y sobre esta roca, no sobre la de Pedro, la declaración es sobre el Cristo. Te pregunto, ¿cuándo aparece? Dicen, el que edifique sobre la roca es Pedro. ¿Cuándo la roca ha sido Pedro? Pablo mismo dice, la principal, la roca angular que desecharon los constructores, vino a ser el pináculo del ángulo. ¿Quién es esa roca? ¿Pedro o Cristo? Entonces Pedro nunca ha sido la roca sobre la que se edifica la eclesía. La roca en la que se edifica la eclesía se llama Cristo, 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 Cristo. Y sobre esta roca, la roca del Cristo, edificaré mi eclesía
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿contra quién no prevalecen las puertas del Hades? Contra la eclesía. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros eclesía? Ajá. Fíjate algo. Y esta fue una iluminación o revelación que tuve en hace días pasados. Cuando tú estás solito, ¿eres eclesía? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Templo. Pero cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué somos? Iglesia, eclesía. Entonces, tú y yo nunca vamos a dejar de ser templo. Por eso, el tercer templo, ya Jesús lo edificó o comenzó a edificarlo a partir del tercer día. Cuando Él resucitó, Él dijo, este templo lo voy a derrumbar, pero lo voy a reedificar al tercer día. ¿A qué templo se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a su cuerpo y se estaba refiriendo a su cuerpo también que levantaría. Pero hoy en día, el día de hoy, ¿quién es el cuerpo y quién es el templo de Jesús o del Cristo o del Mesías? ¿Quién es? Primera de Corintios 6, 19 lo responde. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Ya va. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el recipiente, es el depositario del Espíritu Santo. Anteriormente había que pasar, había un lugar santo y el lugar santísimo, y solamente la presencia reposaba en el lugar santísimo, en un cofre parecido a este, llamado arca, donde una vez al año el sumo sacerdote se reunía con él. Una vez al año. Y hacía, derramaba sangre alrededor del cofre y la presencia de Dios se supone que lo consumía. Y si no, la presencia de Dios se consumía al sacerdote. Y se moría. Y tenían que sacarlo con mecatico. Ok. Cuando Jesús dice, este cuerpo lo voy a derribar en 3 días lo reedifico. Estaba hablando de su cuerpo. Él resucita el tercer día. Pero ahora la Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo y que somos el templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia habla de que Él haría un templo no hecho con manos humanas. Los judíos están esperando y lo van a hacer. Ellos van a reconstruir el tercer templo hecho con manos humanas. Pero Cristo hace ya miles de años, Él comenzó a reconstruir su templo. Y no está hecho de manos humanas. Está hecho de su Santo Espíritu. Y reposa sobre ti y sobre mí. Así que el tercer templo hace 2000 años que comenzó. Somos tú y yo. Entonces tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Todos somos templo. Así que, pero ¿cuándo somos eclesía? Cuando hay 2 o 3. Vamos a leer Mateo 18, del 18 al 19. Mateo 18. Del 18 al 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siguiente. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sigue al 20, por favor. Porque donde están, ¿cuántos? 2 o 3. ¿Cómo? Reunidos, haciendo eclesía. ¿En el nombre de quién? En mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Así que yo creo que hoy nosotros somos eclesía. Hoy nosotros somos iglesia. ¿Sí?
Muy chévere, Pastor Dixon, pero hasta el momento no me ha respondido por qué somos la iglesia del lunes. ¿Todo está bien por ahí? Bueno, vamos a responderlo. ¿Les parece? Desenvainen sus espadas, mosca con otra cosa. Sus espadas, Biblia, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Lo primero que le vamos a decir es, en el versículo 1, es que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como. Hasta que no fueron eclesía, el Espíritu Santo no llegó de manera individual. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Masivamente. Cumpliendo una instrucción que Jesús le dio. Epa, se me reúnen, me esperan, me seréis testigos cuando venga la llenura, el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y me seréis testigos. Antes no, se me quedan quietos allí. Y estaban reunidos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo demás es historia. Punto 1. La iglesia no se llama pentecostal porque ese día vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés porque era un día señalado. Era un día especial. Pero además de eso, gracias a Dios, el requisito para que se llenara sobre ellos es que estaban como unánimes, estaban congregados, estaban reunidos. Estaban de acuerdo en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Obedeciendo a Dios. Por cierto, se cree, y creo que la misma cita dicen que hay como 120 personas. Pero los que le habló en el monte eran más de 500. Es decir, de los de 500 solamente 120 obedecieron o se quedaron obedeciendo. Eso te dice a ti y a mí algo. Ahorita las puertas del Hades van a luchar contra la eclesía de Dios a nivel mundial. Y van a hacer lo imposible para que tú y yo no nos congreguemos, no nos reunamos. Nos van a quitar la gasolina, nos van a quitar la electricidad, nos van a quitar otras cosas. El punto es, si eso evita que tú te congregues, pregúntate si tú eres la eclesía de Cristo. Pablo dijo, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni hambre, ni muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora bien, esta gente estaba reunidos juntos. Vamos al versículo 9 o el 8 del mismo 2. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Porque comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entiéndase, no era Raman papá coco y no me estoy burlando de eso. Quiero que quede claro. Yo creo en el don de lenguas. Creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo que te quiero decir es que ahí no estaban hablando, por el contexto que tú puedes leer claramente, no estaban hablando una lengua que no se entendiera. Estaban hablando idiomas que lo podían entender las personas que estaban allí. Mira de dónde estaban. 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos residentes aquí. En otras palabras, ¿en cuántos idiomas hablaron? En un bojote. En unos cuantos idiomas hablaron. Ahora, aunque estaban hablando diferentes idiomas, el mensaje era el mismo. Había nacido ese día, oficialmente nació la eclesía, la iglesia de Cristo. El día de Pentecostés. Así que así somos pentecostales. Porque la iglesia nació el día de Pentecostés. Muy bien. Ahora, esta gente estaba allí de hecho porque estaba celebrando la fiesta de Shavuot, de la semana, o Pentecostés. Y esa gente recibió el mensaje, dice el texto, que como 3,000 hombres decidieron recibir al Señor Jesús como Mesías y Salvador, se bautizaron y obviamente esa gente que vivía en otro sitio, después de la fiesta que hicieron, se fueron a sus lugares de origen.
Es decir, que la iglesia nació local e internacionalmente el mismo día. El mismo día. Porque esos 3,000 no se quedaron en Jerusalén. Algunos eran de allí y otros fueron a su lugar de origen, porque estaban de visita. Ahora bien, sí, pastor, chévere, pero no me sigue respondiendo la pregunta. Vamos para acá, que aquí ya vamos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer discurso, sermón o mensaje, y justamente se arrepienten como 3,000 hombres. Y en el versículo 41, vamos a leer desde el 41, o desde el 40, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los que habían creído estaban como juntos, congregados, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando ¿cómo? Solo el sábado, solo el domingo, solo el lunes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esa gente comenzó a tener una práctica que no era usual. Los mesiánicos o los cristianos comenzaron a hacer algo que no era usual. La gente por lo general oraba a la hora del sacrificio, 3 de la tarde. Pero esta gente comenzó a ir todos los días al templo de Jerusalén, que existía todavía. Pero además de eso se reunían en las casas, tenían grupos de y grupos vida, grupos celulares, ¿ok? Comían, algo muy importante, comían de la palabra y también comían la otra. Comían juntos con alegría y sencillez. No necesitas un gran manjar para tener un compartir con tus hermanos. Lo que necesitas tener es las ganas, el amor y sencillez de corazón. Eso es lo que se necesita. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, solamente los domingos, solamente los sábados, cada día, solamente los lunes, cada día a la iglesia, a la eclesía, los que habían de ser salvos. Ahora te pregunto, ¿la iglesia es del domingo, la iglesia es del sábado o la iglesia es del lunes? De todos los días. Ajá, pastor, entonces ¿por qué le pusiste el lunes? Porque es una forma de decir de que es del lunes, es del martes, es del miércoles, es del jueves, es del viernes, es del sábado, es del domingo, es de todos los días, es de cada día. Ahora bien, también hemos cometido un error o de espiritualizar todo, que yo considero que es correcto, pero verlo desde una cosmovisión evangélica donde si yo estoy parado hoy delante de ustedes enseñando la palabra, le estoy sirviendo al Señor. Pero si yo estuviera mañana echando llaves en un carro, siendo un excelente mecánico, ahí solamente estoy haciendo algo secular. Solamente soy un mecánico. Te pregunto, ¿el templo del Espíritu Santo funciona solamente cuando te reúnes en la iglesia? ¿O te reúnes con tus hermanos y eres iglesia? ¿O el templo tuyo tiene turno? Hoy sí, mañana no. ¿Cuándo funciona el templo del Espíritu Santo? Entonces, si tú eres panadero, o tienes una panadería, pero desde el que la administra, desde el que hace el pan, el obrero, en ese momento
¿tú no eres templo y morada del Espíritu Santo? El que está haciendo su servicio de médico, en ese momento no le está sirviendo al Señor. El que está enseñando a través de la educación, el que está impartiendo justicia en una dependencia pública, el que está en una administración, servidor público en alguna dependencia gubernamental, ahí no le está sirviendo al Señor. ¿En qué momento nosotros dejamos de ser la iglesia? ¿En qué momento dejamos de ser el templo? La única manera es que usted no le dé la gloria a Dios y no le dé la primacía del asunto. Hay una señora muy humilde que colocó en su casa, específicamente en la cocina, que era donde generalmente estaba porque era ama de casa, y escribió: en ese templo se adora al Señor 3 veces al día, cada día de la semana. ¿Y cuál era el templo en ese momento, en ese contexto? Su cocina. ¿Y es que acaso cuando una ama de casa le está haciendo la comida a su esposo, a sus hijos o a sus familiares, no le está sirviendo al Señor? El que es comerciante, si está haciendo un negocio pensando en que las dos partes ganen, no le está sirviendo al Señor. Porque cuando solamente hago negocios para ganar yo, usted no está honrando a Dios. Un buen negocio es aquella en la que ambas partes ganan. Eso es un buen negocio. Lo que te quiero decir es, y nos faltaría tiempo para desarrollar esto y por esto, y esta es una primera parte, quizás venga otra, o quizás no, vendrán otras de la iglesia del lunes. Porque la idea también es esta. Hoy estamos espectacular en la iglesia. Ayer los jóvenes hicimos una caminata, calidad me metí, hicimos, de los jóvenes. Yo participé como uno más. Excelente trabajo de los pastores juveniles de su equipo, tremendo trabajo, espectacular. Bendición, tanto en el caminar al llegar adoramos. Jen Worship, también adoramos allá con Jen Worship. Y luego nos vinimos con Jesús en el corazón. Subimos al faro, compartimos algo, compartieron sus experiencias. Jóvenes que usted muy poco ve aquí, ahí hablaron. Espectacular todo. En ese momento fuimos iglesia, eclesía. Por cierto, fue el sábado y hoy es domingo y estamos aquí. Así que estamos el sábado y el domingo también, ¿verdad? Ajá. Pero mañana, cuando tú vayas a tu sitio de trabajo, te pregunto, ¿dejarás de ser iglesia? ¿Dejarás de ser templo? Porque te explico. Tú puedes hacer eclesía en tu lugar de trabajo. La condición es reunir ¿cuántos? 2 o 3. Y si en tu lugar de trabajo tú logras reunir 2 o 3 en el nombre de Dios, ¿puedes hacer eclesía mañana? En tu trabajo, en tu labor, de lo que tú haces. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Y eso se lo estaba diciendo incluso, escucha, a los esclavos de la época. Nos han enseñado también, no tengo el tiempo porque esto quiero desarrollarlo bien, que hemos entendido un mito que hasta yo me metí en eso. Yo quería hablar con Adán porque creía que el trabajo era culpa de Adán. Y el pobre Adán me diría: ¿estás loco, Dixon? Nunca fue el trabajo idea mía. Lo que vino fue la muerte, la consecuencia, y lo que ahora vino es que ahora la tierra, con el sudor, nos daría, había que labrarla, porque ahora nos daba cardos y espinas. Antes igual, habría que labrarla, pero sin cardos y espinas. Era más fácil. La mujer no es que tiene dolores ahora. Dijo que le aumentaré, es decir, iba a tener cierto dolor, pero no era la misma cantidad de dolor de la que tiene ahora. Así que aunque usted no lo crea, el trabajo no es una maldición. Porque creímos eso, la cosmovisión evangélica. Pero la cosmovisión bíblica me dice que cuando Dios creó al varón y hombre les dio una orden. Y ese orden era un trabajo. Le dijo: primero, fructifíquense. Ahí hay que trabajar. Pero además de eso le dijo: señoread sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo. En el capítulo 2, porque el hombre no peca hasta el capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 2, Adán tenía la labor
permanente de ponerle nombre a cada cosa de la creación. Te pregunto, ¿ese era un trabajo o no era un trabajo? ¿Era un trabajo o no era un trabajo? Era un soberano trabajo. Porque de paso, ¿no crees que tú te llamas mariposa y tú te llamas iguana? Ya va, él estudiaba las características. Por eso te llamarás iguana. Tú te vas a llamar mariposa por esto, y por esto te vas a llamar perro. O sea, cada cosa según su característica. Era un trabajón. Pero entonces creímos que el trabajo es una maldición del pecado, y resulta que bíblicamente no es así. No según la cosmovisión evangélica, no según la cosmovisión de un pastor, según la cosmovisión ¿qué? Bíblica. Pero eso va a ser para otro tema. Mi pregunta el día de hoy es: ¿eres la iglesia del sábado? ¿Eres la iglesia del domingo? ¿O eres la iglesia del lunes? ¿Eres la iglesia del martes? ¿Eres la iglesia del miércoles? ¿Del jueves? ¿Del viernes? ¿Del sábado? De domingo a domingo, si lo ponemos de inicio de semana a inicio de semana, o de domingo a sábado, si lo ponemos del inicio al fin. Debemos ser el templo del Señor siempre. Y hay un poder especial. Por eso reunirse, congregarse es demasiado importante. Porque la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán se la prometió a la eclesía, a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Iglesia, vamos a tener desafío en los próximos días. Sí lo vamos a tener. Pero es el mejor momento. Es el mejor momento para decirle al Señor con nuestra obediencia, con nuestra acción: Señor, creo en ti, confío en ti, y seré la iglesia del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, todos los días. Es el mejor momento. Es el mejor momento para mostrar el amor y servirnos los unos a los otros. De hecho, le digo esto: divididos y separados no vamos a prevalecer. Vamos a prevalecer es unidos, unánimes y aprendiendo a vivir juntos en comunidad. ¿Y comunidad qué significa? Unidad común. Por eso nuestra visión, y tiene que ver visión y la misión, es que seamos una comunidad familiar, discipular y celular en Cristo. En Cristo. Y si aquí hay alguien que todavía no ha sido o no había sido iglesia, todavía no había sido el templo y morada del Espíritu Santo, es el mejor momento también para que el Espíritu Santo more dentro de ti, para que el Mesías comience a hacer su proceso en tu vida. Es el mejor día para eso también. Pero si por alguna razón hoy, mañana también va a ser un buen día, y pasado también. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? No importa que cambiemos los horarios de congregarnos. Buscaremos las estrategias más prácticas, funcionales, convenientes, los lugares. Pero no podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de hacerlo. Más en los tiempos que vivimos y en los tiempos que se vienen. Porque mientras estemos en esta tierra seremos sal y luz. Seremos la iglesia, la eclesía de Jesucristo en esta tierra. Amén. Amén. Y amén. Dios Todopoderoso nos bendiga y nos dé fuerza para seguir sanando y seguir alumbrando. Y démosles el más fuerte de los aplausos a Cristo Jesús, nuestro Mesías. Dios me les bendiga.